Bienvenidos al canal de Mi Web Design. Continuaremos trabajando las hojas de Spreadsheet. En liquidación de aguinaldo. Como ya habíamos visto anteriormente, teníamos el ingreso en data, ingreso de los datos, en este caso por ejemplo junio. Habíamos visto de que en caso de querer seguir agregando información, le dábamos clic en guardar, se guardaban los datos correctamente, nos avisaba junio, julio. Ahora vamos a agregar el resto de los meses. En caso de querer agregar nuevamente uno que ya hayamos guardado, nos va a salir la notificación de que estamos repitiendo el dato. Agosto, septiembre, vamos a guardar. Octubre. Y supongamos que en esta oportunidad, por algún motivo, la empresa va a cerrar en octubre del 2021 y quiere liquidar el aguinaldo al resto de sus empleados. Trabajamos anteriormente con todas estas hojas en filtro de sueldo, documentos de sueldo, y en esta oportunidad trabajaremos con liquidar aguinaldo, BD aguinaldo, documento aguinaldo y filtro aguinaldo. Vayamos al filtro. Como podemos ver, el empleado ID número 1 en el año 2021 tiene solamente la liquidación del aguinaldo de la primer rango de aguinaldo, la primera parte. O sea, si venimos aquí, podemos visualizar que de diciembre a mayo se le liquidó el aguinaldo. La base de datos así nos lo confirma. Y tenemos todo la primera liquidación del aguinaldo. Pero en esta oportunidad vamos a hacer la segunda liquidación, que es A2. Como podemos ver, es junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, que efectivamente dentro del filtro no nos aparece para ninguno de los funcionarios. Pero como nosotros vamos a liquidar porque vamos a cerrar la empresa, por ejemplo, o la vamos a vender, o vaya que uno a saber por qué, pero vamos a hacer la liquidación solamente del aguinaldo en esta oportunidad, no del despido, que debería ser, pero va a ser a posterior. Vamos a hacer la liquidación y le vamos a dar guardar. Datos guardados correctamente. Vamos a la base de datos de aguinaldo. Efectivamente podemos ver que se han guardado de los meses que corresponden. Acá vemos que hay un mes que faltó, que es el mes que le corresponde a noviembre, porque nosotros ya vimos que pagamos hasta octubre y en esta oportunidad va de junio a noviembre. Se hace el prorrateo y vamos a buscar ahora el filtro. Efectivamente nos aparecen los ID de los empleados, con el total nominal que le corresponde, el total del impuesto y el total líquido, según la prorrata de los meses trabajados. Bien, en esta oportunidad vale aclarar que se le aplicó también los montos de los deducibles que en el Excel de Microsoft que habíamos presentado en anteriores oportunidades no se habían aplicado. Esto, como siempre, viene de la hoja interno, donde tenemos el rango de datos
de los IRPF deducibles, de las BPC, aquí los pasamos a pesos, los porcentajes que se le aplican, y en el caso de si fuera trabajador por categoría de fondo de solidaridad, o si tuviera hijos o alguna persona mayor de 18 años o menor con discapacidad. En el caso de los hijos, obviamente que tienen que ser menores de 18 años. Aunque hay casos que se permiten extender hasta 25 si obviamente estos estuvieran estudiando, pero es por un porcentaje, que son casos especiales. Lo importante aquí es la liquidación de, en este caso, los 12 funcionarios que se están gestionando por parte de la planilla electrónica de forma automatizada.